Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. El grupo 2 hoy día hablará sobre la lectura del capítulo 14 del libro de Myers. Los integrantes son Giseli, Madison, Edith, Anabel, Jeremy, Leonardo Díaz y quien les habla, Santiago. Siempre regresamos al BNP. El BNP es el cálculo a la hora de tomar decisiones, ya sean de inversión o de financiamiento, porque aunque este tipo de decisiones sean diferentes, se necesita la evaluación de un activo riesgoso mm, para determinar su BNP y saber cuánto es exactamente lo que vale o cuánto es lo que vale la decisión tomada. Diferencias entre las decisiones de inversión y las de financiamiento. Bueno, las decisiones de inversión son más sencillas que las de financiamiento, ya que existen millones de valores y estrategias de financiamiento diferentes. Pero también existen ciertos aspectos en los que las decisiones de financiamiento son mucho más sencillas que las de inversión. Bueno, un primer punto sería que las decisiones de financiamiento son más fácilmente reversibles, o sea que su valor de abandono es mayor. Otro punto es que es más difícil ganar dinero con estrategias astutas de financiamiento, porque los mercados financieros son más competitivos que los mercados de producción. Además, cuando las empresas observan sus decisiones de inversión, no supone que estén enfrentando tantos mercados competitivos perfectos. Puede que solo estén enfrentándose a unos pocos. En cambio, en los mercados financieros, la competencia son todas las demás corporaciones que están buscando fondos. Ahora vamos a hablar de qué es un mercado eficiente, pero para antes de esto, hablar de un descubrimiento sorprendente. Los cambios de precios son aleatorios. En 1953, Maurice Kendall presenta un estudio controversial sobre la conducta de los precios, mencionando de los precios de las acciones y de las mercancías, mencionando que no encontró, por decirlo así, un ciclo regular en los precios, pues parecía más que estos tenían un comportamiento errático. O en otras palabras, los precios de las acciones y las mercancías parecían seguir una ruta aleatoria. Mi nombre es Giselle Cirineo y yo les voy a hablar acerca de las tres formas de eficiencia del mercado. Bueno, los precios en los mercados competitivos toman rutas aleatorias, ya que los inversionistas podrían obtener ganancias fáciles. Sin embargo, en los mercados competitivos estas ganancias fáciles no suelen perdurar. Por eso, los economistas definieron tres niveles de eficiencia del mercado. En el primer nivel, los precios reflejan la información contenida en el registro de los precios pasados. Aquí los precios siguen una ruta aleatoria y también se le conoce como la forma débil de la eficiencia. Y en el segundo nivel de eficiencia requiere que los precios actuales reflejen no solo los pasados, sino toda la información publicada. Los precios se ajustan a la información pública y a esto se le conoce como la forma semifuerte de evidencia del mercado. Y por último, podríamos visualizar la forma fuerte de eficiencia, donde los precios reflejan toda la información contenida a través de una minuciosa análisis de la compañía y de la economía. Ok, las 6 lecciones de la eficiencia del mercado. Bueno, las 6 lecciones vienen del principio no hay almuerzo gratis, ya que para resolver los enigmas se requieren tiempo y es por eso que los administradores financieros deben suponer que no hay alimentos gratis en Wall Street. En el caso de la lección 1 es los mercados no tienen memoria.
La forma débil de la hipótesis del mercado eficiente expresa que la secuencia de cambios previos en los precios no contiene información sobre los cambios futuros, lo que para los economistas quiere decir que los mercados no tienen memoria. En el caso de la elección 2, confiar en los precios del mercado. En un mercado eficiente se pueden confiar en los precios, ya que estos incorporan toda la información disponible sobre el valor de cada título bursátil. O sea, básicamente que no es posible que los inversores alcancen constantemente tasas de rendimiento superiores. Pero también los activos de la compañía pueden resultar afectados por la fe de la administración en sus habilidades de inversión. En el caso de la elección 3, leer las entrañas, bueno, si el mercado es eficiente, los precios incorporan toda la información disponible y además no pueden hacer saber el futuro. La evaluación del mercado de los valores bursátiles de una empresa también puede proporcionar información sobre las perspectivas de la compañía. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Hewlett-Packard, que propone una función con Compaq. Y bueno, este ejemplo se trata de dos compañías de computadoras que quisieron fusionarse, pero los inversionistas y los analistas rechazaron la propuesta. Y bueno, como se puede observar en la figura, después de 2 días que ocurrió esto, las acciones de Hewlett-Packard se retuvieron un 21% y de las de Compaq un 16%. Y los inversionistas pensaron que tendrían que sería negativo, un negativo de 13 millones. Sin embargo, ellos pudieron recuperar el valor y las acciones ganaron 16%. En resumen, la reacción de los precios de ambas acciones aportó en la opinión de los inversionistas sobre el efecto de la fusión en el valor de la empresa. En el caso de la lección 4, no hay ilusiones financieras. Se trata de, en un mercado eficiente no hay ilusiones financieras. Bueno, los inversionistas no tienen una relación con los flujos de efectivo de la empresa y tampoco con la parte de dichos flujos a que tienen derecho. Sin embargo, los administradores suponen que los inversionistas sufren de ilusión financiera. Un ejemplo es los cambios en la contabilidad, ya que algunas empresas eligen métodos de contabilidad que estabilizan e incrementan las utilidades reportadas llamadas contabilidad creativa. Hacen esto porque se cree que los accionistas toman cifras a su valor nominal. Una manera en que se pueda afectar las utilidades es mediante la manera en la que costean los bienes que sacan del inventario. Y para esto se tiene 2 métodos. El PEPS, que son las primeras entradas y primeras salidas, donde la empresa deduce el costo de los primeros bienes que se han colocado en el inventario. Y la UEPS, últimas entradas, primeras salidas, donde las compañías deducen el costo de los bienes que han llegado más reciente al almacén. Cuando la inflación es alta, las utilidades calculadas se ven mejor con PEPS. Ahora, si los mercados son eficientes, se debería recibir un cambio en la contabilidad basada en UEPS. Pero sin embargo, esto no es lo que sucede, ya que el movimiento a UEPS está asociado con un alza anormal del precio de las acciones. Gracias. Yo voy a hablar de las finanzas conductistas. Primero que nada, el arbitraje en sí consiste en una estrategia que colabora a la regulación de los precios. El árbitro puede participar en los valores si estos se vuelven ineficientes para corregir su valor. Es decir, el árbitro compra los valores subvaluados y vende los valores sobrevaluados, y estas operaciones a menudo se conocen como operaciones de convergencia. Según la lectura, el límite más importante al arbitraje es el riesgo de que los precios se separen todavía más, por lo que resultaría en una pérdida catastrófica para el árbitro. Así que un árbitro debe tener las agallas y los recursos para mantenerse en una posición que pueda seguir empeorando antes de mejorar. Finanzas conductistas y eficiencia del mercado. Esta parte de la lectura nos dice que los inversionistas son particularmente adversos a pensar que ante una pérdida pequeña se necesita un alto rendimiento para compensarse, y en su mayoría muestran una conducta similar a las apuestas, donde una pérdida los hará preocuparse de no sufrir otra pérdida, mientras que un beneficio los hará más propensos a usar una mayor cantidad de dinero. Creencias sobre las probabilidades. En resumen de esta última parte, la lectura dice que los individuos tienden a pensar en otros inversionistas como particularmente hábiles si es que han logrado una rentabilidad positiva por un periodo sostenido, sin saber si fueron sus conocimientos que lo ayudaron o mera suerte. Además, la mayor parte de los individuos
son demasiado conservadores y muy lentos al actualizar sus creencias. Además, esta parte de la lectura menciona la confianza excesiva. Dice que la mayor parte de nosotros creemos que somos mejores inversionistas que el promedio, y esto se trata de una sobreestimación de nuestras probabilidades. Y para cerrar esta parte, la lectura dice lo siguiente. Al final del día, la utilidad de las finanzas conductistas dependerá de que puedan predecir las anomalías de precios antes que éstas se observen en la vida real. Continuando con las evidencias contra la eficiencia del mercado, tenemos una pregunta. ¿Se responden con lentitud los inversionistas a nueva información? Existen ciertas anomalías o enigmas que retrasan la reacción de los inversionistas ante nueva información o nuevas noticias. Entre ellas tenemos el enigma del anuncio de utilidades. Este enigma se resume en que, al parecer, los inversionistas reaccionan relativamente tarde porque estos esperan al anuncio de las utilidades, ¿no? Estos esperan a una información adicional que les haga tener más conciencia de su pleno significado. Por otro lado, el enigma de la nueva emisión sucede cuando los inversionistas compran inmediatamente las acciones que publican las empresas. Cuando las empresas publican sus acciones, hay ciertos inversionistas que inmediatamente compran estas acciones, que a largo plazo a menudo se vuelven pérdidas, aunque inicialmente sí se obtiene una pequeña cantidad, una pequeña ganancia de capital. Por otro lado, tenemos la siguiente pregunta. ¿Están determinados los precios de las acciones por sus valores fundamentales? Las anomalías como el acertijo de la nueva emisión y podrían explicarse por los modelos inadecuados de evaluación de activos. Para muchas personas, las anomalías no son una evidencia convincente en contra de la eficiencia del mercado. Por eso tenemos el auge.com y la eficiencia relativa, que nos da la fórmula de crecimiento constante. Esta nos da un valor para las acciones comunes, ¿no? Ahí en pantalla tenemos la fórmula donde DIP son los dividendos pagados por las compañías, R es rendimiento y G es tasa. Para evaluar las acciones comunes a partir de cero, se requieren de dos secuencias importantes. La primera es que los inversionistas toman el valor de ayer como correcto, ajustándolo hacia arriba o hacia abajo en base a la información de hoy. Si la información es clara, ellos llegan a confiar en que el nivel de precio de hoy es correcto. Y la segunda secuencia, debido a que es casi imposible probar si las acciones están correctamente evaluadas, la mayoría de las pruebas de eficiencia del mercado se ocupan de los precios relativos y se enfocan en la posibilidad de obtener ganancias. Entonces acá nos explica que calcular correctamente la evaluación es casi imposible, por lo tanto se toman valores relativos, ya que no es preciso, y con la finalidad de obtener ganancias inmediatamente y de manera fácil. Muchas gracias.